Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Primero que nada, feliz Día de las Madres a todas las mamacitas bonitas que hay en este mundo. Dios me las bendiga a todas, especialmente la mía. Te amo, mami. Bien, el Evangelio de hoy es de Juan, capítulo 17, versículo 11 al 19. Les voy a incluir siempre el enlace en la descripción abajo para que si quieren leerlo detenidamente y saborearlo un poquito más, así lo puedan hacer. Bien, comenzamos. El Evangelio de hoy es una oración de Jesús al Padre. Una oración en la que Jesús nos muestra de la manera que nos ama profundamente, con un amor, cabe decir, maternal, ¿no? Un amor de madre, un amor de padre. Todo junto, en uno. Nos muestra la intimidad de Jesús con el Padre. Bien, cómo es la relación de Jesús con el Padre. Y esto no es para Jesús ni para el Padre, porque ya Jesús vive en esa relación íntima, pero de alguna manera esta oración sirve también de testimonio a los discípulos para que ellos supieran el tipo de relación que Dios Hijo tenía con Dios Padre. Bien, todo por medio del Espíritu Santo, claro está. Entonces, Jesús le pide por los suyos y revela esa relación íntima con el Padre. Esta oración ocurre bien y sabemos lo que viene después, ¿no? La pasión y la ascensión, ¿no? Entonces hay mucho en la mente, ¿no? de Jesús, por la cual él tenía que preparar a sus discípulos, ¿bien? Entonces se los encarga de una manera especial al Padre. Él confía a los suyos al Padre porque él sabe en quién confiar. Él reconoce que eran de él y a él se los devuelve, ¿bien? Sabe que el Padre va a tomar perfecto cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque el Padre nos tiene el mismo amor que Jesús nos tiene. Bien, entonces, ¿a quién confiarnos mejor sino que al Padre? Bien. Hay tres cosas principalmente que le preocupan a Jesús en su partida. La principal es la unidad. Bien, la unidad entre todos los creyentes, la unidad entre sus discípulos. Porque él sabe que esta misión es imposible si no hay unidad entre los discípulos, si no hay unidad entre todos los que creen. La segunda es la verdad, porque solamente cuando ellos se le abren las puertas, ¿no? A los discípulos, se abren a la verdad, a la realidad en su plenitud, es que van a poder entender. Uno, dos, van a poderse abrir al gozo pleno que Jesús les da. Bien, es un gozo que nadie les va a poder quitar, pero solamente cuando se abren a la verdad. Bien, y esa es otra de las preocupaciones que tiene Jesús, ¿no? Y quiere velar para que la plenitud de esa realidad verdadera se abra hacia ellos. Y la tercera que le preocupa a Jesús es la dureza de corazón y la oposición, los conflictos y el sufrimiento. A todo esto es lo que Jesús le llama el mundo. Bien. Entonces les voy a explicar un poquito, porque la definición de mundo cambia un poco en el Evangelio y este es el significado que debemos de tomar en cuenta en este Evangelio, ¿bien? Y ya después les explico por qué cambian en otras partes del Evangelio y no podemos siempre leer esa palabra del mundo igual en todas las partes del Evangelio, ¿bien? Ok, entonces, una de las cosas que le preocupa a Jesús es que sus discípulos se amen, que se mantengan unidos, que se traten como hermanos, porque sabía los retos a los cuales ellos se iban a enfrentar. Y solo en la unidad entre ellos iban a poder sobrevivir esto, iba a ser esto posible, iba a ser la misión de salvación posible. Básicamente, Jesús iba a dejar a este grupo de discípulos
en un estado de fe de infancia. Bien, ellos tenían mucho que crecer. Además, no habían recibido el Espíritu Santo todavía. Bien. Sabía que eran frágiles, por lo tanto. Entonces, podían ser de alguna manera tentados por el mundo. Y otra vez voy a volver a esa palabra de mundo, significando, ¿no? En estos momentos que podían ser tentados por las cosas que mueren, ¿bien? Por las cosas pasajeras, por los valores pasajeros, ¿bien? Entonces, esto ponía en juego la comunidad que acababa de nacer, esa comunidad de fe. Solamente sostenida por el Padre se podía fortalecer. Entonces, depende del Padre, ¿bien? Depende del Espíritu Santo con la ayuda de Jesús, ¿bien? Jesús ya sembró la semilla y Jesús está ahí, pero necesitamos la Trinidad completa para poder progresar en este camino, ¿no? Entonces, Jesús sabe y tiene un dolor especial en el corazón, porque sabe que este camino para ellos no iba a ser fácil, iba a traer sufrimientos. Bien, asimismo como Jesús iba a sufrir su pasión y su muerte, asimismo muchos de ellos iban a morir mártires por la fe. Bien, entonces él sabía ya esto, él sabía que muchos de ellos iban a llegar al punto de la muerte, bien, por creer en él. Por eso es que Jesús dice en el Evangelio, el mundo los odia porque no son del mundo. Bien. Entonces Jesús le pide a sus discípulos unidad, les pide amor, les pide que busquen la verdad, que se recuerden del Padre, ¿no? Más sin embargo, como Él sabe todo esto, Jesús no le pide al Padre que lo saque del mundo, básicamente. Eso quiere decir que Jesús no le está pidiendo al Padre que nos evite a nosotros los sufrimientos. Bien, porque sabe que así mismo como Él sufrió como ser humano, y así mismo como los discípulos van a sufrir como seres humanos, nosotros también nos toca sufrir en esta vida. Y Jesús no está pidiendo eso, si se dan cuenta. Jesús lo que está pidiendo es que, o sea, en vez de tener un mundo perfecto donde nos alejamos de todo lo que es malo, Jesús nos está pidiendo que nos saque del mal, ¿no? De las manos del enemigo, ¿no? Básicamente, que nos libre del mal. Bien. Entonces, ¿qué es lo que realmente amenaza nuestra salvación? No son los sufrimientos del mundo, ¿bien? De nuestra vida humana. Lo que nos amenaza nuestra salvación es la tentación, bien, que nos traen las pruebas, bien, que al sufrir nosotros seamos tentados a socavar, a rendirnos. Esa es la tentación a la cual Jesús le preocupa. Y ese es el líbralos del mal que Jesús le ora al Padre. Bien. Entonces, que los proteja cuando tengan que enfrentarse a la maldad del mundo. Que no van a vivir aislados. Al contrario, a los discípulos se les llama a enfrentarse, bien, al mundo. Quiere decir a todos los retos de conflictos, de persecuciones, de soberbia, de dureza de corazón de aquellos que no creen. Bien. Entonces, también, además de que a él, a Jesús, él pasó por eso de que no le creyeron, le rechazaron. Él sabía que era lo mismo que le iba a pasar a sus discípulos, ¿no? Que no le iban a creer, que los iban a rechazar. Y a veces ese rechazo viene en forma de violencia. Bien. Ellos van a ser destinados a retar los cimientos de los valores de la época. Casi nada. Entonces, mundo. Vamos a volver a la palabra mundo. Al principio fue la palabra. Estamos hablando de un
En el mundo estaba la palabra, básicamente. El escenario. Estamos hablando de un mundo como un escenario en donde todo el plan de salvación va a ocurrir. Después habla, el mundo fue hecho por ella. Eso quiere decir como que la creación. Ahora estamos hablando del mundo como creación en el Evangelio de Juan, donde todo se hace por Dios. Por lo tanto, este es bueno. No estamos condenando el mundo, ¿no? Sino que estamos hablando de la creación. Por lo tanto, todo lo bueno que Dios hizo, ¿no? Que básicamente está ahí para ayudarnos a llegar a la salvación. ¿Bien? Y después estamos hablando de que el mundo no lo conoce. Entonces ahí estamos hablando del mundo como lo habla este evangelio, ¿no? Aquellos que le rechazan, aquellos que no creen, aquellos que tienen dureza de corazón. ¿Bien? Entonces, no nos confundamos y tratemos de hacer un dualismo, ¿no? Donde todo lo que es mundo o todo lo que pertenece a lo terreno lo condenamos, ¿bien? Y solamente lo que es espiritual le damos valor. No, no, no. En este caso, el mundo son personas concretas que se resisten al amor de Dios, que se resisten a la palabra, ¿bien? Que es la realidad plena. Bien, cuando hablamos de palabra estamos hablando de la realidad plena, las verdades de nuestra identidad divina. ¿Bien? Entonces ese es el mundo, esa soberbia de los creyentes. ¿Bien? El reto para los discípulos va a ser enfrentar ese mundo. No se van a esconder, no se van a ir a un lugar seguro, se van a enfrentar al mundo. ¿Bien? Van a enfrentarse a esos valores de la época, como les he dicho, ¿no? Y la propuesta para los discípulos es un reto grande, porque ellos tienen como misión liberar al resto de la humanidad, enseñarles la realidad plena, enseñarles la verdad, mostrarles cómo se llega con el amor, con la unidad. Bien, ahí está la relación de las tres cosas que le preocupa a Jesús, ¿no? Unidad, verdad, mundo. Entonces, liberar al ser humano, ¿no? Que es el reto que Jesús va a enviar a sus discípulos. Conlleva una transformación y las transformaciones duelen. Y la gente se resiste a las transformaciones y a veces de la manera que se resisten a las transformaciones es con violencia. Empujan para atrás, ¿no? Entonces, plenitud, ¿bien? Pertenecer plenamente a Dios es vivir en nuestra verdadera realidad. Y nuestra verdadera realidad, donde podemos vivir en plenitud, es nuestra realidad divina. Bien, no estamos rechazando el mundo, estamos viviendo en el mundo dentro de la plenitud de Dios. Bien, entonces nos invita en esta oración a vivir en nuestra realidad como seres humanos, en plenitud con el Padre. Quiere decir, vivir en el mundo teniendo en cuenta la verdad, que es nuestra realidad de plenitud en Dios, teniendo en cuenta que eso es vivir fuera de este mundo. ¿Bien? No vivimos en un mundo entre medio de la tierra y el cielo. No, eso no significa que no son de este mundo, están allá, pero los tengo que dejar en el mundo. No significa eso, no significa que vivimos aquí claros de nuestra identidad divina. ¿Bien? Sabiendo lo que tiene valor, sabiendo la verdad que nos permite abrirnos a nosotros a la realidad verdadera. Eso es lo que nos va a traer el gozo del cual Jesús habla, ¿no? Para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. ¿Bien? Así es como nos abrimos al gozo. Entonces, la plenitud de Dios es un abrirnos a la realidad de la verdad, pero eso conlleva una conversión, una transformación de mente y de corazón. Bien, es un morir a nuestra voluntad, rendirnos a la voluntad de Dios. Es esa convicción de que solamente transformando nuestra mente y nuestro corazón llegamos a la salvación. Bien, y que eso nos libera. Bien, porque cuando nosotros tenemos una visión clara de lo que es verdadero y lo que es falso en nuestra vida, nosotros somos libres. Esa es la consecuencia natural. ¿Bien? Entonces, estamos aquí en una oración hermosa donde
Jesús básicamente nos da un plan de acción y de alguna manera nos dice, mira, ustedes van a cuidar, ser cuidados, Dios los va a cuidar. Pero que de alguna manera nos quiere decir a nosotros que nosotros nos santificamos. Una, manteniéndonos unidos. No se alejen del hermano. Bien, manténganse juntos y luchen por la unidad. Luchen por ser uno. Bien, así como Jesús nos pide que luchemos por ser uno, como el Padre y Él son uno. Luchemos por la verdad. Luchemos por vivir en una realidad plena donde Dios vive, donde vivimos nuestra identidad, que está en el mundo, pero que no pertenece a este mundo. Bien. Y confiémonos a ese Dios Padre, a ese Dios Hijo y a ese Dios Espíritu para que todo esto sea posible. No le tengamos miedo a los conflictos que este mundo nos trae. No nos confiemos, no nos rindamos ante los retos y las pruebas, sino que recordemos cuál es la realidad plena por la cual estamos luchando, para que esto, en medio de todos los sufrimientos y los conflictos, nos traiga el gozo pleno, el gozo que Cristo nos quiere dar. Dios me los bendiga a todos y sean santos.